Vamos a ver la palabra de Dios en Mateo 27, 32 al 44, cuyo título es Jesús en la cruz. Les pido que lo leamos y que posteriormente, terminando, haga una oración para comenzar. Vamos a leerlo de manera congregacional, esto es, yo leo los versículos pares, y ustedes leen los nones, versión Reina Valera, 1960. Dice así, si no lo tienen aquí enfrente en la pantalla. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y sentados le guardaban allí. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hagamos una oración. Señor Padre nuestro, en este día, Padre, que estudiamos tu palabra con el tema de la cruz, de la crucifixión, queremos, Padre, que hables a nuestra vida, que muevas corazones, que muevas pensamientos por la obra redentora que llevaste en la cruz. Guíanos a entender tu palabra, a meditar en ella y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, acuérdense que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, verso por verso, y ahora nos toca el tema de la crucifixión. Un tema muy emocional, un tema muy sentido, un tema por demás importante e interesante y médula del cristianismo. De ahora en adelante vamos a ver todo lo que Dios había puesto en la vida de nuestro Señor Jesucristo para que se llevase a cabo nuestra salvación, nuestra redención. Debemos nosotros entenderlo perfectamente para, ¿saben qué? Valorar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y comenzamos con el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué es lo que le antecede a este texto? Le antecede que la semana pasada nuestro hermano Miguel predicó acerca de Pilato, de cómo se lavó las manos, de cómo él dijo, inocente es, me lavo las manos, hagan con él lo que quieran. Entonces, déjenme poner el temporizador. Ahí está. Y entonces lo entregaron a que fuera crucificado, sabiendo Pilato que era inocente. Pero los principales judíos determinaron que era culpable y digno de muerte. Pero ya hemos estudiado eso ampliamente y vimos que de manera anormal un ser humano no podía ser
juzgado de esa manera, ni llevado a la cruz de esa manera, sino que ahí fue el poder de Dios, su bondad y su misericordia. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, sentenciado a muerte, procedían entonces a llevarlo a la cruz, llevarlo al lugar donde iba a ser ejecutado Jesucristo, un inocente ejecutado. Y dice, cuando salían, ¿de dónde salían? Del pretorio, del lugar donde estaba con los romanos, hacia el monte donde iba a ser crucificado, porque tenía que ser afuera de la ciudad. Y caminaron un buen tramo. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, Él no había comido nada desde la última cena, desde la cena de la Pascua, pero Él había sido sacudido, Él había sido zarandeado, Él había sido vituperado, latigado. Había tenido momentos tremendos. Aún en el Getsemaní, Él había tenido un sufrimiento tremendo, terrible. Ya no había comido nada. Sus fuerzas obviamente estaban muy debilitadas. Y algunos estudiosos dicen que había diferentes tipos de cruces. Que la cruz invertida, que la cruz esto y esto. Pero se cree que la cruz en la cual Cristo fue llevado, obviamente el palo vertical era más grande que el horizontal. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque se dice que arriba pusieron una cita, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero entonces, aún ese travesaño en el que llevaban a cargar a Jesucristo era muy pesado. Y algunos hasta dicen que era la cruz completa. Con certeza no podemos saber exactamente qué pasó, pero lo cierto es que estaba muy pesada, de tal manera que las fuerzas físicas de nuestro Señor Jesucristo ya no podía más. Y por eso le pidieron a una persona que le ayudara. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En los evangelios sinópticos da algunos detalles más, como que dice que venía del campo y aún habla del nombre de sus hijos. Y muchos decían que a lo mejor venía de trabajar, o a lo mejor creían que era un peregrino, porque acuérdense que era la fiesta de la Pascua. Al ser la fiesta de la Pascua, había muchas personas las cuales querían estar ahí en la fiesta, y a lo mejor él no alcanzó lugar y tuvo que irse a una aldea fuera, y lo hallaron, y a él le pidieron, a Simón de Cirene, era una población Cirene, a este obligaron a que llevase la cruz. Bueno, en este caso Mateo sí dice que era la cruz. Muy bien. Y cuando llegaron, el versículo 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, entonces fue un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Y aquí le llaman el Gólgota o lugar de la calavera. Algunos que han ido allá al Medio Oriente dicen que es una colina donde si te pones enfrente a una distancia considerable vas a ver la forma de una calavera. 1. Y 2, que era el lugar donde se hacían las ejecuciones. Por lo tanto, había muchos cráneos alrededor. Entonces, por eso se le llamaba así, el lugar de la calavera o de los cráneos. Versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Escuchen hermanos, le dieron a beber. ¿Qué es beber? Pues tomar una parte considerable del líquido que le estaban dando, pero era vino mezclado con hiel. Marcos dice que era vino mezclado con mirra. Aquí la situación, ¿qué le estaban dando a beber? Dicen que era un narcotizante. Le daban de beber esto a los que iban a ser ejecutados para que el dolor en el momento de ponerle los clavos no fuera tanto, que pudieran dormirse un poco mientras lo estaban crucificando.
Por eso se lo querían dar. Hermanos, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y quiero hacer aquí énfasis. Nuestro Señor Jesucristo no rehusó el dolor físico del sufrimiento. Acuérdense que Isaías dijo que era varón de dolores. ¿Qué enseñanza podemos tener aquí? Los hombres con una gripita ya no queremos hacer nada. Nuestro pensamiento es no sufrir. Hasta hay un movimiento herético que se llama pare de sufrir. Pero hermano, el dolor físico que Dios te está dando, Dios no lo va a desperdiciar. Dios quiere que lo experimentes para su gloria y honor. Ah, caray, Héctor, ¿cómo estamos hechos para sufrir? Hermanos, lean las Escrituras. Dios nos ha llamado a sufrir. ¿Para qué? Para que le busquemos a Él. Para que estemos conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Jesús no quiso beberlo, no quiso dejar de sentir el sufrimiento. Y nosotros normalmente estamos evitando el sufrimiento. Y saben que actualmente hay un mayor sufrimiento que el físico. ¿Saben cuál es? El emocional, el psicológico. Aquel joven que es su cumpleaños y no tiene el like de la persona que ama, es un sufrimiento. Los jóvenes, los adultos, que no se nos da lo que nosotros queremos, el sufrimiento. Qué bien cuando todo está en su lugar, pero cuando cambia un poquito las circunstancias, no queremos sufrirlo. Nosotros somos la generación que les ha dado todo a los hijos. ¿Saben por qué? Porque tú sufriste y no quieres que tus hijos sufran. Somos la generación obediente que obedeció a los padres y que ahora obedece a los niños. No me lo pueden negar. Si ahorita pido que me digan jóvenes de 15 para abajo que se hayan subido solos a un autobús, a un microbús o a un pecero o a un bus o a una guagua, como le llamen, pocos van a ser los que levanten la mano. ¿Y saben por qué? Por nosotros, los papás. Porque no queremos que nuestros hijos sufran. Pero ¿saben qué? Para ti, ¿para qué te sirvió el sufrimiento? ¿No te hizo fuerte? ¿No te hizo valorar lo que tienes? ¿No hizo valorar lo que hizo tus padres, tus abuelos? ¿Verdad que lo valoraste más? Y ahora lo que los niños digan, eso se hace. No quiero ir a la iglesia. Ay, está bien, mijito. Qué bueno que no vaya. Qué bueno. Él no está para decidir. Que decida cuando te dé dinero y te ayude a los gastos de la casa. Y cuando es eso, ya córrelo. Que se vaya, que le vaya bien. Ahí va a sufrir. Ahí sí va a sufrir. Papás, no seamos tan complacientes con los hijos. Déjenlos a que pasen un momento de frío y de hambre. Y van a ver lo que es sufrimiento. Pero no los queremos dejar sufrir. Hay mamás que son leonas, que nomás les hablan de la escuela. ¿Tu hijo hizo esto? ¿Mi hijo? No. Es el mejor hijo del mundo. Necesitas platicar con el mejor hijo del mundo, porque no va por ahí. Hermanos, Dios no desperdicia el sufrimiento, lo utiliza para madurar en Cristo. Bien, continuamos. Cuando le hubieron crucificado, Mateo se va de filo y dice, ya lo crucificaron.
A él, acuérdense que le pusieron 3 clavos. Se dice que tenía que ser en las muñecas para que no se desgarrasen, y uno en los pies, para que al colgar no se salieran los clavos de las muñecas. Hermano, ¿te duele que te inyecten? Aquí, ¿quién dice, amo las vacunas con agujas? ¿Verdad que nadie? Cuando pasamos esta pandemia, cuando dijeron, es necesario vacunarse, ¿cuántos de ustedes dijeron, gloria a Dios por la vacuna? Nadie. Ahora se imaginan unos clavos de más de 15 centímetros que penetraron los brazos, las manos y los pies de nuestro Señor. Un dolor indescriptible. Cualquier dolor que tú tengas no se va a comparar con el dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y saben qué? Fue por amor a ti y por amor a mí. Y ahí estaba crucificado. Ahí estaba puesto como todo un varón de dolores. Dicen los mexicanos, no se echó para atrás. Ahí estaba puesto en la cruz, cargando el sufrimiento y el pecado de toda la humanidad, de cada uno de los que iban a nacer, desde el pasado, el presente y los que están por nacer. Estaba cargando, sufriendo por cada uno de nosotros. Nuestro Señor fue crucificado. Ojo, Jesucristo fue crucificado. ¿Saben por qué lo digo? Porque en ese tiempo había algunos gnósticos, creo que actualmente los puede haber, que dicen que realmente el crucificado no fue Cristo, fue Simón el que cargó la cruz. Porque ¿cómo es posible que el bien esté encarnado en alguien? Que no es posible que el bien y el mal estén, lo espiritual y lo carnal estén en una persona, y este era Jesucristo. Por eso Juan dice, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, es el anticristo. Cristo murió en realidad. Todavía no vemos la muerte, fue crucificado. Bien, y dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y de nuevo Mateo vuelve a tomar un versículo del Antiguo Testamento para decir que se cumplía la Escritura en la persona de Jesucristo. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Muchas, hermanos. En primer lugar, le damos la veracidad a la palabra de Dios. Y 2, el evangelista Mateo utilizó la interpretación que Dios le puso en su corazón por medio del Espíritu Santo y dijo que era el cumplimiento de una profecía, dando a entender que Jesús era el Cristo. Muy bien, dice, y sentados le guardaban allí. Y sentados, ¿quiénes estaban sentados? Los guardias. ¿Los guardias qué? Romanos. Porque ¿quiénes ejecutaron la sentencia? Roma, el imperio de ese momento. Y estaban sentados, otras versiones dice, y sentados le vigilaban. Y entonces las crónicas dicen que por cada persona ejecutada eran 4 personas que los estaban vigilando. Entonces podemos decir que si crucificaron a 3, que ahorita vamos a ver más adelante que eran 3, eran 12 soldados que los estaban vigilando y ellos nada más estaban viendo que todo se llevara a la perfección. Ahora, hermanos, la muerte de cruz. La muerte de cruz, ¿qué implica? Que fue una de las mayores maneras crueles, sangrientas de morir de la gente.
porque le podían haber cortado la cabeza, podían haberlo envenenado, podían haberle metido una espada, pero fue la crucifixión. Desde la antigüedad se utilizaba esta forma de morir, pero los romanos la perfeccionaron y sabían ellos de qué se trataba. Era una muerte lenta, sumamente dolorosa y eficaz. Básicamente se morían de un paro cardíaco, porque el corazón explotaba. Bien, ahí estaban ellos viendo y vigilando que no se bajara de la cruz, que se llevara a cabo la sentencia, porque si algo pasaba, le hacían lo mismo que al reo, la guardia romana. Entonces estaban muy a la expectativa, pero al echar suerte por sus vestidos, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban relajados, estaban echando, dicen los mexicanos, estaban echando relajo. Estaban ahí platicando entre ellos, muy confiados de su poder. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La causa escrita significa el porqué de su crucifixión. Y en varios de los evangelios coinciden en que esta era la causa. Y algunos varían en que dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y en otros evangelios dicen que este escrito estaba en 3 idiomas. En latín, el poder militar. En griego, el poder cultural. Y en hebreo, que se cree que más bien era arameo, porque era el idioma más común en esa época. Ahí estaba puesta Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanos, esto es importante, esto es sumamente importante. De alguna manera Pilato fue el que mandó poner este letrero, porque era una ejecución romana. Y él está, de manera indirecta, aunque él no lo creyera, está diciendo que Jesús es el Rey de los judíos. Porque le reclaman luego los fariseos y los escribas, le dijeron, no le pongas eso, ponle, él dijo que era Rey de los judíos. Y les contesta Pilato, lo que está escrito, escrito está. ¿Se han dado cuenta que en algunas iglesias ponen INRI? INRI, esas son las palabras en latín de Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Bien, hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue llevado a la cruz por el hombre, pero su causa estaba ahí puesta, Rey de los judíos. Quiero que lo enmarquen y ahorita voy a volver a eso. Dice el 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, ahorita también más adelante vamos a hablar de eso. Dice el 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo leí de manera muy rápida porque ahorita vamos a tener una enseñanza muy interesante. Hermano, una pregunta. Imagínense a Jesús puesto en la cruz, sufriendo, en agonía, en dolor indescriptible. Imagínate lo que estás tú en ese tiempo viéndolo, que habías visto sus milagros, que Él te sanó, que Él te ayudó, que te dio una enseñanza, que pusiste
en Él tu confianza, pero ahora lo ves en una cruz. ¿Qué piensas de Jesús al verlo indefenso, a punto de morir y clavado en una cruz? ¿Qué piensas de Él? ¿Que fue otro revolucionario derrotado? ¿Que fue otro hablador que trató de hacer cambios? ¿Que fue otro profeta que se une a la galería de profetas muertos? ¿Qué pensamos de Él? ¿Qué piensas de Él? No pienses ahorita porque ya leíste la Biblia y sabes lo que pasó. No. ¿Qué pensarías de Él? Muy bien. Vamos a ver cuatro grupos de personas que al mirar a Jesucristo en la cruz, ¿qué pensaban de Él? Y a lo mejor tú fuiste uno de ellos. A lo mejor actualmente eres uno de ellos. O los que me están viendo por Facebook tienen amigos, familiares, primos, compañeros de trabajo que piensan de esta manera. Fíjense, vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Los que injuriaban y meneaban la cabeza. ¿Qué es injuriar? Injuriar es hablar mal, es hablar impíamente, y la palabra original es blasfemar, hablar mal. Y cuando tú meneas la cabeza a alguien, estás dando una desaprobación. ¿A poco no le hacemos, ay, otra vez, hijo, otra vez? Ok. Ellos le injuriaban. ¿Quién era esta gente? Era el pueblo iletrado. Era el pueblo que pasaba por ahí y al ver a Jesús en esa condición, hablaban mal de Él. Estaban únicamente dando su opinión de algo que estaban viendo a la vista inmediata. ¿Y cuántos no somos así, hermanos? ¿O no fuimos así? Que te dicen, oye, ¿quieres que te hable de Cristo? No, yo ya sé que Jesucristo fue un gran hombre. Fue un hombre bueno que nos enseñó el camino a Dios. Y se acabó. Ignorancia pura, completa en ese aspecto. Creían que lo que ellos sabían era lo correcto. Y hasta mentirosos eran. Porque ¿saben qué decían ellos? Dicen, tú que dijiste que derribabas el templo en 3 días, que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas y ahora no puedes salvarte a ti mismo. Jesús no dijo eso. ¿Se han dado cuenta que hay gente que le pone palabras a Jesús que Él no ha dicho? El famoso, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado de gente que no leen la Biblia, pero se creen conocedores de Biblia y dicen, como dice Dios, el que madruga, Dios le ayuda. Y van diciendo una sarta de cosas que no son correctas. Entonces opinan lo que no saben. Ahora, en esta parte, seguramente los apóstoles estaban igual. No al grado de injuriar, porque en el Evangelio de Lucas se oye que muchas mujeres iban atrás de Jesús llorando. Estaban conmovidas. Y Jesús les dice, mujer, no llores. No llores por mí, llora por ti, les dice Jesús. Muy bien, este es el primer tipo de personas. Segundo tipo de personas, los que le escarnecían. ¿Qué es escarnecer? Es burlarse, denigrar, mofarse. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes se burlaban de ellos? Ni más ni menos que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo. Es decir, los religiosos, los que sabían, los estudiados, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, porque así es una persona estudiada, sin Cristo.
es una persona burlona, es una persona orgullosa, que se cree más que los demás porque sabe un poquito más. Del 100% del conocimiento humano, sabe el 0.5% y cree que él es el que sabe todo. Es el amigo fanfarrón y religioso. Porque eso eran los principales sacerdotes. Era la Pascua. ¿Qué tenían que estar haciendo ahí? ¿Dónde deberían de estar? En su trabajo, en el templo. Pero estaban ahí viendo cómo crucificarse. Y no solo haciendo eso, se estaban burlando. Hermano o gente que nos ves, ¿te llegaste a burlar de Jesús? ¿Llegaste a hacer esos chistes soeces, burlones acerca de Jesucristo? ¿Verdad que en ocasiones fuimos como estas personas? Que decíamos una cosa, salíamos del templo, de la iglesia, lo que le llamaban aquí muy santos, y salíamos y hacíamos otra cosa. Habla de los religiosos. Muy bien. Los ladrones, que por cierto, en el idioma original eran bandidos. ¿Y qué hacían los bandidos en esa época? Iban a los caminos desiertos y ahí cometían sus fechorías. Como si aquí en las carreteras, en el despoblado, te detuvieran y te asaltaran. No hay nadie. De hecho, hermanos, un detalle interesante, en nuestra Constitución, en la de 1917, ¿sabían que había la pena de muerte? ¿Y saben a quién les daban la pena de muerte? A los ladrones y salteadores de camino. Era una de las personas que se les podía dar pena de muerte. Fíjense, aquí está. Ya actualmente ya no. Muy bien. ¿Ellos qué? Pues en su condición ya no les importaba nada. Y empezaban también, uno de ellos, empezaban a injuriar, hablaban mal de Jesús. Pero uno de ellos, dice Lucas, uno de ellos reconoce a Jesús como inocente. Uno de ellos, fíjense, un ladrón, un salteador, un bandido. ¿A quiénes representan ellos? A la sociedad delincuente. Muy bien. Otro grupo de personas, los soldados. Esto lo vemos en Lucas. En Mateo no viene. Lucas 23:36. ¿Qué hacían los soldados? Le escarnecían. Ya vimos lo que es escarnecer. Su confianza era en el poder de la fuerza. Abusan de su autoridad. No tienen piedad del más débil. Ellos representan el poder militar y temporal. Sí, son los que detienen, primero matan y luego averiguan, porque saben que la impunidad está en ellos. Y además, como los romanos estaban imperando en Judea, háganle algo a ellos, nadie se atrevía y abusaban e injuriaban. Ya vimos 4 tipos de personas. La pregunta es, ¿con qué grupo de personas te identificas o te identificabas? Y quiero decirte una cosa, si te identificas con uno de ellos, tu vida corre peligro, tu vida eterna corre peligro, porque ninguno de ellos reconocía a Jesús, excepto el ladrón. Increíble. Normalmente la persona que reconoce sus fechorías es el que quiere perdón. Pero si somos tan orgullosos de creer que somos justos, santos, que somos las personas más buenas, las más religiosas, de los que no le hacemos daño a nadie, no necesitas un salvador. Necesitas un altar
para que te adoren a ti. Pero Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Entonces, para ser salvo, para ir a la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que soy pecador. Si no reconozco que soy pecador, ¿para qué te sirve un Salvador? O eres lo suficientemente orgulloso, atrevido, como el pueblo, serás un ignorante, porque la palabra dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y no una muerte física, una muerte espiritual, estar separado de Dios por la eternidad en el infierno. Eso significa muerte. Muerte. Luego, ¿eres muy religioso? Creciste desde pequeño en una familia cristiana, te aprendiste la jerga, la manera de hablar, cómo se visten en la iglesia y crees que ya eres salvo, pero te burlas de Cristo. Cuidado, a lo mejor no has reconocido tu pecado. O a lo mejor eres un ladrón, pero no un ladrón arrepentido. Sigues haciendo tranzas. ¿Sigues haciendo cosas indebidas? ¿Sigues haciendo alianzas incorrectas? Pero no pasa nada. En este país no pasa nada. La impunidad es su bandera. ¿Eres como ellos? ¿O eres como el soldado que tiene cierto poder y crees que nadie te puede hacer nada? ¿Te crees más inteligente que los demás, más fuerte? Pues ¿saben qué? Cualquiera que esté en esta condición, su lugar está en el infierno cuando muera. Pero gracias a Dios ahorita estás vivo y puedes tener la salvación en Cristo Jesús, porque Él al estar en la cruz derramó su sangre para perdón de los pecados, y Él estuvo ahí en la cruz por varias horas, clavado, por amor a ti y por amor a mí. Y más adelante dice algo para resaltar. Dice, muchos de nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, leemos la Biblia y como en la iglesia o las iglesias que fuimos o íbamos o ya no vas o estás al pendiente nomás de lo que los demás hacen, hacemos una religión a nuestra manera y dices, yo leo la Biblia y la aplico como yo quiera. Al fin Dios me ha dado esa capacidad. Vamos a ver. Entonces lo que pedimos para creer en ocasiones, pedimos ver milagros, ver portentos, seguridad y cosas que a nosotros nos convengan o a nuestra manera. Y si eso se nos diera, si se nos dieran esos milagros, si se nos dieran esos portentos, ¿realmente creeríamos? Hermanos, ¿realmente creeríamos? Porque la gente dijo algo. Y ahí está lo que hay que subrayar. Esto dijeron. ¿Ya vieron? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y otros más le dijeron, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Hasta mentirosos e hipócritas eran. Porque ¿saben qué? Cristo resucitó. Y lo vieron. Y lo que pidieron se cumplió. ¿Creyeron? No sé. No sé. Pero le pedían a Cristo que descendiera de la cruz. ¿Saben qué hubiera pasado si Él hubiera descendido de la cruz? Nuestros pecados aún no habrían sido perdonados. Seguiríamos viviendo en nuestros pecados. Seguiríamos viviendo en nuestra ignorancia. Pero gracias a que nuestro Señor se quedó en la cruz, y dice un enunciado, no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz.
fue el amor por ti y por mí para darnos salvación. ¿Él podía haber descendido? Claro que sí. Si caminó por el mar, si le dio de comer a 4,000 y luego a 5,000, si sanó a la gente, si resucitó personas, ¿ustedes creen que podía descender de la cruz? Claro que sí. Él lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Se tenía que cumplir el plan de redención que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y fue por amor a ti y por amor a mí. Fue por eso que el Señor permaneció en la cruz, aún por la petición popular del pueblo. Así que el pueblo no siempre tiene la razón. Espero que me hayan entendido. Muy bien. Hermanos, hay unas palabras de Cristo en la cruz, para ti y para mí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dijo otras palabras, pero para mí estas son las más claves. Padre, perdónalos. ¿Y para quién era ese perdón? Para los que le injuriaban, pero también para ti y para mí. Así que, hermano, por favor, escúchame, pon atención. Si Dios ya te perdonó tus pecados, Cristo perdonó a los que se burlaban de Él, pero también su sacrificio ayudó a perdonar los pecados de todos los que están aquí en este momento y los que nos están viendo, y a todos los que están siendo predicados en este momento. Tus pecados, en el nombre de Cristo y por su sacrificio en la cruz, han sido perdonados. Hermano, ¿por qué no perdonas tus propios pecados? ¿Por qué te andas revolcando otra vez en el cieno de tus pensamientos, de tus humillaciones? Porque Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, y por amor a ti y por amor a mí estuvo en la cruz clavado para que ya tengamos una vida, y una vida en abundancia, no una vida llena de tristeza, una vida de yo no valgo nada, una vida de que ay Dios. No, hermano. Estamos viendo un Cristo diferente. El Cristo que está aquí, aunque parece derrotado entre comillas, es un Cristo victorioso, porque en Él tenemos la victoria por su sacrificio en la cruz. Y vuelvo a recalcar, hermanos, que la única manera de que Dios cambia vidas es por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz. Hermanos, despertemos. Ni los pastores, ni los misioneros, lo vuelvo a repetir, es la segunda vez que lo digo, ni los terapeutas, ni los psicólogos, ni los coaching pueden ayudar a cambiar vidas. Solo Cristo cambia vidas. Vayamos a Él, porque está muy de moda. Tengo un problema, voy a un psicoterapeuta, voy con un espiritista, espiritualista, en vez de ir a los pies del que te amó, en vez de ir a los pies de Cristo, a leer su palabra. ¿Qué tiene para ti? Que sus brazos todavía te sostienen, que resucitó para darte vida. Acude a Él primero en oración. Tu vida debe estar totalmente fundida en Cristo. Él es el que te va a ayudar en esa tragedia que tienes ahora en tu vida. Él es el único que te va a ayudar, que va a hacer las cosas por ti. Porque el ser humano, ¿saben cómo mira? Cuando una persona está en desgracia, así mira. De manera figurativa, cuando tú estás en la cruz, ¿cuántos se burlan de ti? ¿Cuántos te injurian? ¿Cuántos te insultan? ¿Cuántos abusan del poder? ¿Verdad que muchos? Pero Cristo se quedó en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Gracias que Cristo no se bajó de la cruz. Gloria a Dios por eso. Y del pueblo de Dios dice, no, hombre, qué pueblo. Y el pueblo de Dios dice,
Eso, así. Digo, no me dejen apasionar a mí solo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no sabíamos lo que hacíamos al injuriar a Jesucristo. Conclusión. Fíjense, la manera en que miras a Cristo determinará tu destino eterno. Y aquí en la tierra, una vida abundante o miserable. ¿Qué tal, hermanos? ¿Tienes una vida abundante o una vida miserable? Y me llamo cristiano. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás viendo a Cristo como lo debes de ver, como Rey de Reyes y Señor de señores, como el todo, como el principio y el fin, como el alfa y el omega. ¿Y qué aplicación le vamos a dar? Hermanos, hay un texto, hay un versículo que, viniendo al caso, queda muy bien ahorita. Y es Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está la clave, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben qué significa menospreciando el oprobio? Y les voy a dar un ejemplo muy chiquito para que nos demos cuenta. Lo más vergonzoso, la muerte más vergonzosa, era morir en la cruz. Y él dijo, estoy dispuesto. Lo menospreció. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza pública. La vergüenza ante todos. Lo menospreció. Dijo, no me importa la vergüenza pública, por amor a ti y por amor a mí. ¿Y cuántos de nosotros te preguntan en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la oficina? Te preguntan, ¿eres cristiano? Luego sí. ¿Sí o no? No soy tan fanático. Oye, ¿estás de acuerdo al aborto? Oye, ¿estás de acuerdo en la agenda LGTB, X, Y, Z? Hay que amarse los unos a los otros. ¿Eres o no eres? ¿No quieres sufrir tantito oprobio por Cristo, siendo que Él sufrió el oprobio por ti y por mí? Hermanos, démosle gracias a Cristo que no se bajó de la cruz. Nuestros ojos puestos en Jesucristo. Hagamos una oración.